Muy buenas tardes, somos el grupo Neiva 4, sus integrantes son Sofía Rueda Maje, David Camilo Parra y Arley Zuleta. Como tema me tocó el territorio como palincesto, la arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. El territorio como palincesto es el resultado de diversos procesos que se modifican espontáneamente, el avance o retroceso de un terreno, en donde se derivan la geología, la topografía, la hidrografía, el clima, la cubierta forestal y los cultivos y las poblaciones, las infraestructuras técnicas. En consecuencia, el territorio es un proyecto donde los fenómenos de formación y producción ya en perfeccionamiento continuo de los resultados. Se dan unas relaciones entre las formas territorio como son el mapa y el paisaje natural. Uno que es el mapa que apoya el crecimiento de las ciencias y el otro que es el paisaje natural que por el contrario la misma naturaleza como especie de pedagogo del alma humana. Esto como tal el eje central de este tema. Ya la parte inferior de la ciudad está en la ciudad que dentro de sus muros crece, se inflama, fomenta, realiza, transforma, produce, cambia, estalla y se expande. Por el contrario, en la parte superior está el campo, que es una Arcadia jamás reconocida y que carecía de voz, no llegaba a hacerse oír. Y más adelante las transformaciones, las llanuras del terreno pantanoso, que era la tierra agrícola, hechas por los benedictinos en el siglo X y XI. Por parte más abajo, los habitantes que no paran de borrar y prescribir el viejo Grimonio de los suelos. Ya dándole terminación en la parte izquierda, como la representación logra ese cambio en la cartografía científica de Cazzini y las representaciones del relieve y cómo el mirador transforma el paisaje en figura. Ya procediendo a la parte de la arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, se clasifican en etapas intermedias, etapas formativas, etapas finales, arquitectura religiosa, vivienda colonial latinoamericana, puertos y sistemas defensivos, los enclaves productivos, jóvenes repúblicas iberoamericanas y sus edificaciones, urbanismos decimonónicos y la arquitectura de revolución industrial. En las etapas intermedias, en los siglos 500 y 900 después de Cristo, los Tiahuanaco al sur influyen las chulpas, que son torres funerarias, y al norte Huarí. Surgen culturas moche y mochica. En las etapas formativas aparecen los primeros asentamientos compactos. En las etapas finales donde aparecen las culturas Sicán, Imperio Chimú, arquitectura religiosa, que era la presencia más importante en el espacio edificado de las ciudades, el manierismo y el barroco portugués. Por parte de las viviendas coloniales latinoamericanas, normalmente agrupa más del 90 o 95% de las edificaciones que se levantan en cada pueblo o ciudad. Siguiendo con los puertos y sistemas defensivos que en Centroamérica han desaparecido o evolucionado, en los enclaves productivos se evidencia la producción azucarera y el inicio de tráfico de esclavos para la labor. Con el urbanismo decimonónico, las tracciones animales, máquinas a vapor, los tranvías eléctricos facilitaron la explosión urbana y terminamos con la revolución industrial que transformó la eficiencia, el tamaño, la variedad de fábricas siderúrgicas, refinerías y astilleros. Seguimos con la malla urbana en la ciudad colonial iberoamericana que la constituyen de diversas maneras. Primeramente tenemos el asunto historiográfico, el origen de los estudios sobre la ciudad colonial iberoamericana. Los primeros trabajos elaborados desde la historia del arte y la arquitectura comenzaron en 1910. El estudio ayudó a contribuir a una identidad cultural, facilitó la entrada de los vanguardistas modernos. Segundo, tenemos la monotonía versus el desorden. De allí se comparan los conceptos como orden, desorden, regularidad, irregularidad, destacando más las diferencias que las semejanzas. La ciudad de origen español era fruto de la extracción del orden mental y la planeación relacionada con la tradición renacentista. La ciudad brasilera era producto del desorden y la casualidad, relacionada a la tradición medieval y una imagen de confusión pintoresca. En las normas de ordenamiento encontramos la relación de ambas ciudades con la malla ortogonal que se basa en la plaza central donde se ubican los poderes. En las referencias encontramos la consolidación de la tradición urbana erudita que vino a través de los ingenieros militares y la popular que viene del sentido común y del saber popular de las culturas tradicionales. El concepto del orden en la arquitectura. Vemos cómo está asociado a la geometría y específicamente a la regularidad, la repetición y la modulación. En el concepto del orden espacial encontramos los trazados irregulares adaptados a la geografía del lugar. Se analizó que este proceso histórico estuvo en dos escalas, una regional y una local. También que se formaron 20 naciones conformando un bloque heterogéneo conocido como América Latina. También que fue rico en ideas, en recursos humanos y en recursos naturales, y fue pobre en motivaciones nacionales, en el poder de presión internacional y en recursos técnicos. Esto se diferenció actualmente en la urbanización de los países subdesarrollados que realizan un mundo geográficamente empequeñecido y una presión política. Sabemos que el proceso es el resultado de una reacción espontánea contra situaciones estructurales que han sido señaladas pero no resueltas. Todo esto hizo que se conformara un proceso histórico, que está el proceso precolombino, las ciudades colombianas españolas, las ciudades coloniales portuguesas y por último los cambios en la estructura urbana durante el periodo independiente. Todo esto
esto tuvo características como la construcción de Mesoamérica, la aparición de culturas clásicas, el poder por medio de centralización político-administrativo, el surgimiento de dos ciudades diferentes, el hallazgo de dos culturas avanzadas como incas y aztecas, la iniciación de su explotación y colonización. También se encontró que alguna población no era densa y culturalmente avanzada, tuvieron una economía exclusivamente agraria, también tuvieron la constitución de una red urbana primaria de Brasil, tuvieron un sistema centenario, una red colonial fundada durante la dominación española y portuguesa, inició la incorporación de edificios altos con características coloniales y también la expansión económica de algunos países y por último la migración europea, el proceso de urbanización en América Latina. Tenemos ya que en el siglo XIX inició los centenares de revoluciones que en 1524 a 1550 hubieron características como la modificación de la capital de aztecas, la llegada de Pizarro a Cusco, la conquista del antiguo territorio de Chipchas y ciudades fundadas por los españoles. También la definición de los contornos del continente. En 1580 tenemos que contemplar ya una red urbana y que continuaron con la predominancia rural. En 1920 al 30 tuvieron un rápido aumento en la tasa de crecimiento natural de la población. En 1531 formación de cuadrículas por elementos iguales. Del 60 al 70 vieron que América Latina se queda con un crecimiento en población que se dedicaba principalmente a las actividades primarias. Ya en el 80 se dieron cuenta que el 60,8% de la población de América Latina iba a ser totalmente urbana. En el periodo precolombino se vio que en el siglo XI surgió Tula, que es la capital de Toltecas, como centro poderoso de la región. En las ciudades coloniales portuguesas en el siglo XVIII se desarrolló una economía minera y también se vio un potencial en oro y diamantes. En 1565 se fundó Río de Janeiro, y en 1740 se produjo un trazado irregular. Ya por último, los cambios de la estructura urbana durante el periodo de independencia en el siglo XVIII se definió los elementos fundamentales y también que no existían grandes ciudades. Por último, en 1850, Buenos Aires fue la ciudad más poblada de América Latina y por último, en el siglo XIX, se surgió la migración europea. La explicación del frame y el concepto a analizar es el ordenamiento territorial. Como se puede evidenciar en el frame, encontramos toda la información acerca del ordenamiento territorial, pero voy a especificarme en algunas preguntas. De acuerdo a la función, encontramos la pregunta ¿qué hace? Ayuda a planificar, a gestionar las entidades territoriales con una excelente organización política administrativa del Estado en el territorio. ¿Junto a qué? Junto a la política de Estado, al proceso político y al técnico administrativo para la toma de decisiones. ¿Qué puedo hacer con mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el proceso de las oportunidades y el beneficio que ofrece el desarrollo de la ciudad? En la relación encontramos la pregunta, ¿es un tipo de instrumento de planificación y gestión dentro de cada municipio del país para el desarrollo de este mismo municipio? ¿Con qué otros campos de conocimiento o disciplina se puede articular el desarrollo social y humano, la participación ciudadana, la acción social y las dimensiones sociales de la salud? En atributos encontramos la pregunta de qué parte se compone. Lo componen de manera general estableciendo políticas, objetivos, estrategias y contenidos de estructura a largo plazo en unos 12 años. En el componente urbano lo establecen acciones, programas y normas para administrar el desarrollo físico urbano a corto y mediano plazo en una cantidad de 8 años. En el componente rural se establecen acciones, programas y normas dentro del suelo rural para la interacción con la cabecera municipal a corto y mediano plazo, también a 8 años. En características que posee, algunas de las características es permitir, guiar e impulsar las intervenciones públicas y privadas, corregir la localización de los asentamientos humanos e infraestructura productiva y conectar al territorio con mercados productivos. Gracias.